Y es el tiempo ya para comentar muchas cosas de cine en la tertulia semanal que tenemos aquí en esta casa en Radio Realejos en la 107.9 y también a través del canal de YouTube y en radiorealejos.com. Nuestros directores de cine que ya están preparados después de estos días últimos de carnavales, dispuestos a contarnos muchísimas cosas. Ellos son Josep Vilageliu, Abel Hernández Belsa y Basni Ramos. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buena. Bueno, pues Basni, cuéntanos un poquito. Hoy están ustedes, como digo yo, después de estas fechas de carnavales, dispuestos a seguir comentando muchas cosas del mundo del cine, ¿no? Sí, hombre, ya los carnavales ya pasaron y bueno, ya pues la gente volverá otra vez a las salas de cine, porque la verdad es que había que ir a las salas de cine durante carnavales para ver lo vacías que estaban. Y ahora yo creo que es un buen momento para aprovechar, ahora que se vienen también, estamos en época de premios también, con el tema de los Oscars y demás premios que se han entregado. Pues bueno, todo el mundo pues quiere ver las películas que están nominadas y bueno, un poco viendo cine, que es lo que importa. Basni. ¿Sí? ¿Estás por ahí, Basni? Digo, Basni no, Josep. Vale. Ahora sí. Es que a veces entre un teléfono y otro. Josep, sigues por ahí con nosotros y también Abel Hernández, ¿no? Sí, aquí atento a ver para lanzar un poco el tema de hoy, ¿no, Basni? Que íbamos a hablar el tema, un poco yo quería hablar hoy. Sí, queríamos hablar un poco del tema de, claro, ahora que se vienen los Oscars y tal y cual, siempre nos viene a la mente la industria del cine americano, ¿no? Lo grande que es la industria del cine americano. La verdad que muchos hemos copiado de allí, pero también hay más cosas que comentar. Totalmente, pero lo que pasa es que siempre nos preguntamos por qué no hay una industria del cine ya no español, que vamos, que la hay, pero a muchísima menor escala, ya canaria. O sea, estamos hablando de que, bueno, hace poco salieron una noticia, ¿no? Como que el cine había dejado, los rodajes habían dejado más de 100 millones de euros en Canarias. Y la pregunta es, ¿a dónde han ido a parar esos 100 millones de euros de los rodajes que vienen aquí, ¿no? Y cuántos rodajes han sido autóctonos. O sea, de todos esos rodajes que han dejado 100 millones de euros, ¿cuántas han sido películas canarias y cuánto equipo canario ha habido detrás de esas películas y de esos rodajes, ¿no? Y lógicamente te enfadas un poco cuando ves que no, que prácticamente el dinero se va a 2-3 productoras que son las encargadas de gestionar, son empresas de servicio. Básicamente, empresas de servicio. Catering, alquiler de equipo y poco más. O sea, gente que está a lo mejor en segunda, tercera unidad y poco importante. Entonces, el tema era, que es un poco lo que yo he hablado con Josep, cómo y qué podemos hacer para generar una industria cinematográfica canaria, en la que los rodajes en Canarias también sean hechos por y para canarios también. ¿Y qué opinan entonces? A ver, Josep. No, el cine que además se consiga que se vea fuera, ¿no? Que se vea internacionalmente, de la misma manera que las películas estas tan locales, de las que las vimos, por ejemplo, ¿no? Que se han visto por toda Europa y que casi también se va para los Oscars, ¿no? Pero la cuestión es que, claro, toda la historia de intentar montar una industria que sea autosuficiente aquí en Canarias, estamos en la periferia de la periferia, pues esto es una historia que empieza de los años 20 hasta la actualidad y se parece cada vez más al mito de Sísifo, que no sé si lo recuerdan, que es aquel hombre que subía una montaña con una gran piedra y cuando llegaba arriba, después de gran esfuerzo, pues la piedra rodaba otra vez para abajo y entonces el pobre hombre tenía que volverla a subir y así sucesivamente, y así ha sido desde los años 20, desde Rivero, que ya intentó crear una industria del cine, que fue Rivero Films, donde intentó hacer documentales, hacer ficción, hacer de todo y que acabó en nada, en tener una película, pero que no consiguió una continuidad por una serie de cuestiones en aquel momento concreto, porque él pedía ayudas a los cabildos y tal, para decir, bueno, pues esto también puede ser una promoción turística, pero dijeron que en aquel momento el cine no servía para eso, que con la fotografía, ¿no? Y los postales, ¿no? Que ya era absolutamente suficiente, ¿no? Y entonces esto ha sido como una carrera de relevos, de intentar luego otro, y que si vienen los italianos, que si vienen los alemanes, que si
pusieron no sé qué. Y bueno, y en la actualidad, pues bueno, ahora con todo este sistema, yo creo que es un poco lo mismo de antes, lo que pasa es que como más magnificado, es decir, ahora mismo vienen muchas más empresas de todo el mundo para rodar aquí sus largometrajes, sus documentales, con, como dice Barney, con el apoyo logístico de la gente de aquí y nada más. Y luego, pues, el tema de las subvenciones, que probablemente sí, en estos momentos, pues haya más subvenciones que nunca y que además estén más controladas, porque en aquella época, yo me acuerdo que ha pasado, ¿no? También de que alguien que venía de fuera, que venía con un papelito, ¿no? Un papelito, con una esquemita de una producción que vamos a hacer aquí, una cosa fantástica y tal, y de repente a este señor, ¿no? Porque tenía un apellido más o menos conocido y tal, ¡pumba! Le soltaban 1.000 millones y con esto, venga, a hacer la película, a hacer la serie, y luego nunca jamás se sabía ni de la serie, ni de la película, ni de nada, ¿no? Es un Pero es que dinero esto sigue pasando hoy, Yusef, aunque esté controlado, porque se están dando subvenciones a proyectos que yo creo que sinceramente lo que se está haciendo hoy en día, o lo que hay, es una falta de confianza absoluta en la capacidad que tenemos los canarios de llegar al público. Y como hay una falta de confianza tan grande, se les están dando subvenciones a proyectos cuyo único futuro está única y exclusivamente en festivales de cine. Entonces, las películas que se subvencionan, los proyectos que se subvencionan, se van a ver en festivales de cine y muy poco más. Al final, el público canario no va a ver en sus salas películas subvencionadas por el gobierno de Canarias, salvo contadas excepciones, una o dos excepciones. El resto de películas a lo mejor se verán de forma muy efímera, porque, hombre, vamos a ver, todos sabemos perfectamente que poder colocar una película en el cine en Canarias es muy sencillo. No es complicado, es muy sencillo. En las grandes salas no lo vas a conseguir nunca. O sea, una película canaria de producción independiente en un yelmo no la vas a proyectar nunca. Porque no sé si lo hemos hablado aquí, pero bueno, hay un impuesto, que yo lo llamo el impuesto revolucionario, que se basa en eso, en que si tú, por ejemplo, no perteneces a una de las grandes distribuidoras, tienes que pagar por cada vez que proyectes la película en una sala como la Yelmo, como las Yelmo o otro tipo de sala. Entonces, hay determinadas salas, por ejemplo, Multicines Tenerife tiene alguna sala, el Cine Víctor también tiene alguna, el Artístico, o sea, el Metro, el Monopol, allá en Las Palmas, cuando estaba abierto. Bueno, pues ese tipo de salas pues permitían que las películas independientes se pudiesen proyectar. ¿Qué es lo que pasa? Que al final tú, bueno, la puedes proyectar. O sea, yo grabo cualquier documental, me pongo de acuerdo con alguien y al final, pues mira, pues puedo conseguir un hueco, la podemos proyectar en el TEA, en el Aguere, en Multicines Tenerife o en el Cine Víctor. O sea, que proyectarla bien. El tema es que después tenga otro camino, o sea, que se vea, que se pueda ver en plataformas, que llegue a televisiones, que y se eso pueda cuesta ver, dinero, eso le cuesta dinero. O sea, costar dinero cuesta si tú la pones en una sala, en unos multicines estos de grandes cadenas, pero ofrecerla a plataformas y que las plataformas te la compren y poderla, que la pueda ver todo el mundo. No, Eso espera, no es pero tan las fácil de plataformas, conseguir. a ver, ahí digo, Barney, esto tiene también un problema, y es de que probablemente sí te la acepten esa película y pueda estar, por ejemplo, en Amazon. ¿Pero dónde? Es decir, tienen un catálogo tan inmenso que además no te las van a poner ahí en primera plana, ¿no? Por supuesto, no, pero así tú dices, el que O la sea, quiere ver a ver quién la puede ver. encuentra esa película si no se sabe que está allí. Exacto, pero es que hay películas, te digo, yo sé que es el problema, que hay películas que están subvencionadas que no las puedes ver ni siquiera en plataformas, que no las puedes ver en ningún lado. O sea, y es un problema que ese tipo de películas se pierdan en la nada, aún siendo subvencionadas, ¿no? Ya, ¿qué opina Abel? No sé si está por ahí. Abel, creo que lo hemos perdido. Creo que hemos Creo que perdido tenía... a ver, en el programa del día de hoy, pues la verdad que a veces cosas que no podemos contar porque es la trastienda de atrás, pues a veces los teléfonos nos juegan malas pasadas. Pero sigue Josep y sigue Barney, ¿no? Sí, bueno, de las subvenciones es una cosa, la verdad que es compleja, ¿no? Porque también a nivel nacional, o sea, no ya a Canarias, sino a nivel nacional. O sea, esto es un debate que ha durado años, ¿no? Porque en un principio también parecía ser que se subvencionaban precisamente las películas que luego no iban a llegar a las salas, que iba a ser como un cine como un minoritario.
¿Cuál es el razonamiento? Que bueno, que las que dan dinero, pues ya dan dinero, pero que las películas minoritarias, que son interesantes también que existan, porque son puntos de vista, visiones sobre la vida distintas y enriquecedoras, pues también necesitaban una pequeña opción para poder también colocarse al lado de las otras, ¿no? Y necesitaban Sí, pero lo que está ayudarlas. pasando, Josep, hoy en día es que el 100% de las opciones son ese tipo de cine. No están dejando espacio ni hueco para películas que puedan ver una mayor cantidad de público, un público más amplio. No hay hueco para ese tipo de cine. O sea, están centrando las ayudas y las subvenciones en cine Abel, ¿estás muy por ahí? básico, o sea, en cine Sí. que no Vale, lo puede pues ver Abel mucha está con gente. O sea, nosotros, no, ¿eh? Vale. perfecto, perfecto. Que están centrando las ayudas en cine que no es, no voy a decir comercial, porque aquí no se puede hacer cine comercial, o sea, bueno, no vamos a llegar a tanto público, pero sí que pueda llegar a un público más mayoritario. Y sin embargo se están centrando en dar el 100% de las ayudas a películas minoritarias, o sea, películas que solamente van a tener un recorrido en ciertos festivales y poco más, y que al Claro, público canario, lo siento decirlo así, pero más que menos, no le va a importar un pimiento. Van a empezar a verla y van a decir, yo esto a mí no me interesa, pues lo quito. Claro. Recuerdo un Abel, caso de una subvención, uno Abel, de los proyectos más votados, uno de los proyectos más votados en una de las subvenciones fue un documental, estamos hablando de hace 3 años, un documental sobre el origen de la música afrocaribeña. Y fue uno de los proyectos más votados y al que se le dio una subvención de más de 150.000 euros. Yo, sinceramente, si me dicen a mí que el público canario quiere ver un documental sobre el origen de la música afrocaribeña, pues me parece muy bien. Entonces, algo se me está escapando. Abel, ¿tú qué opinas de todo esto antes del corte de la línea? Y se te escapa tantas cosas, Barney, que hay cierto momento que dice, bueno, sería preciso seguir hablando de la industria que no existe en Canarias. ¿Cuántos esfuerzos han hecho? ¿Cuántos intentos de solución se han realizado? Lo único que vemos es que efectivamente hay dinero, y bastante dinero, y no se dedica, yo no digo en exclusiva, pero sí se puede dedicar perfectamente a promocionar el cine hecho en Canarias y por los canarios. Porque los demás cines efectivamente reciben subvenciones y todo lo demás, como el hecho que el que venga a rodar aquí, lógicamente tiene una subvención y puede rodar perfectamente. Desde el punto de vista turístico, ya lo hemos hablado un montón de veces. No, pero ¿sabes, Abel, cuál es la subvención, entre comillas, que recibe el que viene a grabar aquí? Pues unos sueldos infinitamente, vamos, básicos. O sea, los sueldos que se cobran aquí por realización de audiovisuales es muchísimo menos de lo que se cobra ya solamente, ya no te digo a nivel internacional, sino allá en Península. Entonces, vienen aquí, mano de obra barata, le ponen una alfombra roja y encima incentivos fiscales. Y los incentivos fiscales, ojo, tienen que ser de producciones con un presupuesto a partir de X dinero. Al final, los que queremos rodar aquí no tenemos suficientes incentivos fiscales, no tenemos los suficientes apoyos y encima, claro, si quieres hacer una película, una producción que llegue al público, pues eso cuesta dinero, obviamente cuesta dinero, pero no el hecho de hacerla, porque tú puedes hacer una gran película con muy pocos medios. El tema es hacer que después la gente se entere de que tu película existe y eso también cuesta dinero y es más complicado. Josep. No, ahora mismo es lo más complicado de todo, porque es lo que dice Basni, ¿no? Es decir, hacer una película no hace falta un gran presupuesto, hace falta un mínimo para poder pagar el material, el costo y pagar también, evidentemente, a los actores y a todos los técnicos que hayan podido trabajar. También es verdad que una película la puede hacer con 40, 50 o 100 personas, pero también una película se puede hacer con 7 o 8 personas, ¿no? Y esto incluso el cine comercial foráneo pues nos ha dado muestras, ¿no? Por ejemplo, no sé, un día hablaremos más del tema, pero por ejemplo, Eric Romer, ¿no? Este cineasta francés prestigioso que ya se murió hace unos años y tal, pues este hombre, pues cuando ya tenía 60 y pico años o 64 años, había ya hecho 10 o 12 películas en 35 milímetros, ya tenía un gran prestigio, hacía películas con un montón de equipo y de repente en un momento dado dice,
Dice, no sé qué me pasa, que me estoy viendo un poco clásico y tal. Dice, nada, la próxima película la voy a hacer en 16 milímetros y con un equipo muy reducido. Bueno, tan reducido que eran prácticamente 6 o 7 personas. Es decir, se buscó, él que ya se sentó y tal, se busca a una chica de 20 años para que le haga la imagen, otra de 20 tantos años para que le haga el sonido, una amiga suya que es la que la va a ayudar con la producción, y dos actrices y poco más, y va y se hace el Rayo Verde. Y el Rayo Verde, ¿vale? Que lo hace con nada, ¿no? De tal manera que incluso cuando llega un ministro que había o alguien de cultura importante que dijo, no, Romer está rodando en una casa, porque siempre rodaban en casas de amigos. O sea, Ujú. que decir, yo, casas de amigos y tal. Bueno, pues también, ¿no? Casas de amigos. O sea, costó prácticamente cero, ¿no? Entonces, va allí a verlos y cuando va a saludar a Romer para ver el gran despliegue de la producción, dice que se quedó asombrado, ¿no? Pero dice, ¿por qué pasa aquí? Tipo, hay una mujer ahí con una camarita chiquita, con un foquito que tenían allí fuera, y dice, ¿esto qué es, no? Se quedó tal. Entonces, luego hace otra película también con ese equipo de 7 o 8 personas, hasta que la productora, que son los que le ponían el dinero, se empezaron a preocupar, porque decían, bueno, este señor que ha hecho películas, que todo el mundo va a ver sus películas, de repente está haciendo unas peliculitas casi amateurs y no las va a ir ver nadie, eso va a ser un fracaso, porque además tardaron en estrenarlas. Bueno, entonces se puso otra vez a hacer una cosa de 35 minutos. Y entonces estrenaron una de las películas que fue El Rayo Verde y fue un exitazo, bueno, ganó en festivales, se distribuyó por todo el mundo y fue un éxito, con lo cual es la demostración de que no hace falta tanta historia, Claro, tanto no hace dinero falta detrás, ni nada, grandes. para llegar a alcanzar a un público que además, para mí, o sea, yo personalmente, El Rayo Verde es prácticamente la película que más me gusta de Neil Romer y es la que hizo Pero con la claro, nada, luego ¿no? tienes que tener, cuando haces eso, que ustedes también a nivel local, a nivel de aquí, del cine amateur, con un móvil, por decirlo de alguna manera, a veces se hacen cosas de maravilla que mucha gente dice, esto fue con un montón de cámaras y no sé qué y no sé cuánto. Y al final el Sí, problema está sí, en cómo divulgas todo eso. Ahí tienes que tener algún padrino, alguna vía para llegar al punto de destino. Si no llegas ahí, pues no, no, pues no, no no, se ve. pero a ver, Ahí, José Manuel, ahí hay dos tú puedes caminos. hacerlo con poca cosa, pero tienes que saber lo que estás haciendo, que es lo que sabía También, hacer Romer, también, que ya también, llevaba también. detrás una gran, es decir, sabe exactamente lo que quieres y cómo lo quieres. Y entonces puede rodar de esa manera. Pero pues esa posibilidad se la tiene que dar a un montón de cineastas que hay que yo creo que aquí en Canarias hay un montón de gente, de pibes y tal, que están empezando y tal, que están haciendo cosas y que tienen una idea del cine entre ellos como muy alternativa. Y lo que decía Basri, que de repente lo que estamos oyendo es que hay una serie de películas que son como de prestigio, ¿no? Que tratan de imitar el cine ese que gana en todos los festivales, porque a fin de cuentas todos al final, que es lo que yo llamo la festivalitis, todos tratamos de hacer un tipo de cine y que encaje en un determinado festival. Entonces, no haces al final no la película que a ti te gusta, no, haces la película para que pueda llegar a Cannes, para que pueda llegar Exacto. a los Oscars, para que pueda llegar a Venecia. Y dices, bueno, ¿qué es lo que llega a Venecia? Te miras 10 de películas y dices, vale, pues voy a hacer una película como ese de los grandiosos, tío, es raro y tal, pero hay que saber hacerlo. O Sí, sea, no puedes y, copiar y lo que directamente. vamos es al principio de todo esto. Con ese tipo de películas no se genera industria. Como se genera industria es haciendo películas en donde el gasto invertido se recupere porque ha funcionado en su distribución. Ha llegado a Claro. público, ha llegado a plataformas y se ha visto. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, vamos a suponer una película de un presupuesto de 780.000 euros, al final se acaba viendo en festivales y poco más, no creo que recupere esa inversión. Obviamente, si tú haces una película de 350.000 y consigues los 350.000 en cuanto a que la has vendido en esta tele, en estos derechos internacionales, en la que el público lo ha visto y tal y cual, al final has recuperado la inversión, la gente ha cobrado, el que ha puesto el dinero lo ha recuperado y ha dicho, pues esto funciona, tengo que seguir haciendo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que Sí. pasó cuando el tema de la crisis en el 2008? Pues que se recortaron muchísimo las subvenciones al cine. ¿Y qué fue lo que se vio obligada a hacer las productoras? Películas que la gente fuese a ver a los cines. Y entonces empezaron a salir películas, o sea, que de hecho las más vistas en ese año fueron películas españolas, no americanas. Estamos hablando de la época de 8 apellidos vascos, o sea, de un montón de pelis que fueron súper vistas en salas de cine
y fue uno de los años, de los mejores años del cine español, cuando empezaron a flaquear las subvenciones. ¿Por qué? Porque se vieron obligados a decir, oye, hay que sacar rentabilidad, con lo cual hay que hacer películas que la gente quiera ir a ver al cine, y que cuando salgan del cine, que le digan a otro, oye, vete a verla porque me encantó. Pues ese tipo de cine es el que genera industria. No nos vale 4 películas que funcionen en 4 festivales, no nos valen. Lo que nos valen es películas que la gente vaya a ver y que diga, oye, vete a verla porque me encantó. Pues ese tipo de cine... Hay tiene que haber esos dos tipos de cine. Lo que pasa que evidentemente... A verlo tiene que haberlo. Eso está claro. Pero que si quieres generar industria, tiene que focalizarse en ese otro cine. O sea, yo no te estoy hablando que una cosa quite la otra, para nada. Pero creo que incluso primero tienes que focalizarte en generar industria, y una vez tenga la industria generada, ya puedes darte el gusto de producir películas independientes para festivales y para públicos determinados. Pero hay que focalizarse un poco en la generación de industria, y para generar industria, lo primero que tienes que hacer es películas que muevan a la gente. Claro. Pero bueno, volviendo otra vez a Eric Romer, esa película en concreto, por ejemplo, que podrías decir, es una película que ganó en festivales, que es una película de prestigio, de director de prestigio, pero que al mismo tiempo la gente le gustó verla, es decir, la gente iba a los cines a verla, por eso se distribuyó a todo el mundo. Pero una cosa no quita la otra. ¿Tú qué opinas? Ahora mismo la gran favorita para los Oscars es la de todo en todas partes al mismo tiempo, o algo así, sí. que es una película que fue un taquillazo brutal en Estados Unidos. Y sin embargo, es la favorita para los Oscars. Se ha llevado todos los premios que ha habido y por haber. Bueno, es un poco muy loca. A ver. Bueno, estamos hablando de multiversos y demás historias que no son fáciles de comprender para todo el mundo, pero bueno. Sí. Pero siempre hay hueco. Hay hueco para todo. Hay hueco comercial, no es una película independiente. Bueno, apareció como independiente, lo que pasa es que fue un taquillazo. Cuidado. Sí. Vale, pues vamos a ir entrando a la recta final. A ver, ¿qué opinas de todo esto? Bueno, yo simplemente te voy a decir algo, y como es local y como tiene que ver con todo esto, y a veces la casa hay que empezarla por abajo, no por el tejado. El cine Chimisay, ¿no? El que era cine en el Puerto Chimisay, de la Cruz. Sí. Llegó alguien que quería hacer un estudio cinematográfico allí, ¿no? Con una inversión de 1 millón de euros, me dijeron. No sé si es cierto o no es cierto. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Que empezaron a trabajar y se quedaron a la mitad. Vete al cine Chimisay y te encuentras que hay un medio estudio para hacer películas que está totalmente abandonado desde hace bastante tiempo. Las salas tenía el escenario, ¿no? Donde estaba la pantalla, que después tenía la parte baja de butaca, una parte alta, y luego hicieron en el sótano unas salas más pequeñas, me acuerdo yo, y ahí se hacía mucho el Festival Internacional del Cine Ecológico, ¿no? Sí, pero eso ya es las catacumbas, ¿no? Eso ya es la prehistoria. Justamente, o sea que hay ciertos momentos y tal. Como es un tema bastante manido y como es un tema que estaríamos 2 siglos discutiendo sobre si va a haber industria o no en Canarias, y como no hay apoyo institucional, realmente lo que la gente quiere pasar el tiempo, traer las grandes cosas, hacer a los Hollywood, a lo plataforma, a los festivales, pero no nos damos cuenta que hay muchísima gente en esta tierra con una capacidad superior a la que nos suponen los otros, en el sentido de que podemos hacer nuestro cine siempre habiendo una subvención. Pero como digo yo, la casa hay que empezarla por abajo, por los cimientos, y empezar a hablar de cómo nos montamos una industria y cómo sacamos profesionales a partir de gente joven, pues ya nosotros somos un poquito viejitos, de gente joven, incluso la gente vieja tiene derecho también a hacer sus películas. Y cómo, veterana. Sí, y cómo podemos crear una estructura, recursos humanos, cómo logramos que a partir de esos recursos humanos consigamos subvenciones, cosa difícil, pero sí empezar por poco y decir, vamos a intentar hacerlo, pero no hay, no sé si es capacidad o no hay interés o no hay forma de convencer a muchísima gente de este tema. Por ejemplo,
Lo hemos dicho 3 millones de veces, y perdone por lo de los millones, pues son tantas veces lo que se dice. La televisión canaria sigue ajena al cine canario. Solamente pone para decir, no, sí, ponemos cine canario, cuando en el fondo perfectamente la televisión canaria está hecha y la pueden ver los canarios, y hay que promocionar el cine canario en la televisión canaria. Pero no hay interés de ningún tipo en proyectar un corto un día que son 3 minutos, si fueran 20 minutos, 4 minutos, 5, y otro día dedicarle un largometraje, sin ningún tipo de problema. Pero sin ningún tipo de problema sí se puede hacer, pero no hay interés de ningún tipo, y entonces llega cierto momento que la gente, no, porque si aquí en la televisión canaria apoyamos y tal, iba a decir una palabreja, pero no la voy a decir. No, y ya estamos fuera de tiempo. Sí, mira, y los santos cojones. Aquí nada, absolutamente nada de nada. O sea, que no hay interés. ¿Que nos quiere convencer? Bueno, esa es la publicidad de hoy en día. Pues lo dejamos aquí porque ya rebasamos el tiempo por esta semana en esta tertulia de cine. Josep Vilageliu, hasta la próxima semana, director de cine, gracias. Muy bien, sí, un saludo a todos. Abel Hernández Belsa, muchas gracias, hasta la próxima semana. Vale, hasta ahora. Y Basni Ramos, también un saludo, gracias, director de cine, hasta la próxima. Venga, hasta la próxima, un saludo. Con los 3 directores de cine ponemos punto y final a la tertulia de esta semana. Enseguida estamos con más invitados.